Hay momentos en los que Dios elige exactamente a la persona que nadie elegiría, y esta es una de esas historias. En las colinas de Belén, lejos de los palacios y de las grandes ciudades, un joven cuida ovejas. No tiene título, no tiene fama. Sus hermanos son soldados, hombres fuertes que van a la guerra. Él es el más pequeño, el que se queda atrás, el que nadie menciona cuando hay visitas importantes. Su nombre es David, y en este momento nadie imagina lo que está por venir. Pero hay alguien que sí lo sabe. Un profeta llamado Samuel recibe una orden directa. Ve a Belén, porque allí he elegido un rey. Samuel obedece, aunque no entiende completamente. Llega a la casa de un hombre llamado Isaí y pide ver a sus hijos. Isaí se siente honrado. Presenta al primero, alto, fuerte, impresionante. Samuel piensa que debe ser él, pero escucha una voz clara en su interior. No es este. Uno por uno, los hermanos desfilan frente al profeta. 7 hombres, todos dignos, todos capaces. Y uno por uno, la respuesta es la misma. No es este. Samuel está confundido. Mira a Isaí y pregunta si hay alguien más. Isaí duda. Hay uno, dice, pero está en el campo cuidando las ovejas. Es el más pequeño. Samuel insiste. Tráelo. David llega sin saber qué está pasando. Viene del campo, con el olor de las ovejas, con las manos curtidas por el trabajo. No parece un candidato para nada importante, pero cuando Samuel lo ve, la voz que había estado en silencio finalmente habla. Es este. Levántate y úngelo. Samuel toma el aceite, lo derrama sobre la cabeza de David, y algo sucede, algo invisible pero real. El Espíritu de Dios viene sobre él con fuerza desde ese día en adelante. Los hermanos observan en silencio. El padre observa sin palabras. Nadie entiende completamente lo que acaba de ocurrir. David tampoco. Solo sabe que algo cambió, que ya no es solo un pastor, que hay un llamado sobre su vida que aún no puede ver con claridad, pero está ahí, marcado, elegido, apartado para algo que tardará años en cumplirse. Y aquí está la parte difícil de entender. Ser elegido no significa que todo será fácil. David regresa a las ovejas, vuelve a las colinas, vuelve a la rutina. Nada cambia en su exterior, pero por dentro, algo ya comenzó a moverse. Una preparación silenciosa, una formación en lo oculto. Dios lo está entrenando en un lugar donde nadie lo ve. En esos días solitarios, David aprende a confiar. Aprende a enfrentar el miedo cuando un león ataca al rebaño. Aprende a proteger lo que se le confió. Aprende a cantar en la soledad, a hablar con Dios cuando no hay nadie más alrededor. No lo sabe, pero cada día en ese campo es una clase. Cada noche bajo las estrellas es una lección. Dios lo está preparando para liderar, pero primero debe aprender a servir en lo pequeño. La unción no es solo un momento especial, es el comienzo de un proceso. Es una marca que dice, este tiene un destino, pero el camino hacia ese destino estará lleno de pruebas, de esperas, de momentos donde parecerá que nada está pasando. David no será rey mañana, ni el próximo mes, ni siquiera el próximo año, pero la promesa ya está sobre él. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Esa tarde, cuando el profeta se va, David regresa a su vida normal. Pero algo en su corazón ya no es igual. Hay una certeza nueva, una confianza que no depende de lo que los demás piensen de él. Fue elegido no por su fuerza, ni por su altura, ni por su edad. Fue elegido porque Dios mira diferente. Dios no ve lo que el hombre ve. El hombre mira la apariencia, Dios mira el corazón. Y en ese corazón joven, en ese pastor olvidado por todos, Dios vio algo que nadie más podía ver. Vio un rey, vio un líder, vio a alguien dispuesto a confiar incluso cuando todo parezca imposible. Vio a un hombre según su propio corazón, y eso fue suficiente. A veces, lo que hoy parece pequeño es exactamente lo que Dios está usando para prepararte para algo grande. Durante 40 días,
Un ejército entero vivió en el miedo, y todo por un solo hombre. Su nombre era Goliat. Medía casi 3 metros de altura. Su armadura pesaba más de 50 kilos. Su lanza era tan grande que un hombre normal no podría ni levantarla. Cada mañana y cada tarde salía al valle entre los dos ejércitos y gritaba el mismo desafío: envíenme a alguien que pelee contra mí. Si me vence, seremos sus siervos. Si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Nadie respondía. Ni siquiera el rey Saúl, el hombre más alto de Israel, se atrevía a enfrentarlo. El miedo se convirtió en rutina. Los soldados escuchaban la voz del gigante y se escondían. Día tras día, el desafío resonaba en el valle. Día tras día, el silencio era la única respuesta, hasta que un joven llegó al campamento llevando comida para sus hermanos. Su padre lo había enviado a ver cómo estaban. David no era soldado, no tenía armadura, no estaba allí para pelear. Pero cuando escuchó al gigante burlarse del ejército de Israel, algo en él se encendió. Mientras todos veían un problema imposible, David veía algo diferente. Para los soldados, Goliat era demasiado grande para vencerlo. Para David, era demasiado grande para fallar. Preguntó qué recibiría quien derrotara al gigante. Sus hermanos se molestaron. Lo acusaron de ser presumido, de haber dejado las ovejas para buscar emoción. Pero David no se quedó callado. Siguió preguntando hasta que el rey Saúl escuchó de él. Cuando David fue llevado ante el rey, sus palabras fueron claras y firmes. Yo iré a pelear contra ese filisteo. Saúl lo miró incrédulo. Eres apenas un muchacho, le dijo, y él ha sido guerrero desde su juventud. David respondió con algo que nadie esperaba. Habló de su tiempo cuidando ovejas. Habló del león y del oso que habían atacado al rebaño. Habló de cómo los había matado con sus propias manos. Y dijo algo que cambió todo. El Dios que me libró de las garras del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo. Saúl aceptó, pero intentó ayudar a su manera. Le ofreció su propia armadura, su casco, su espada. David se las puso, pero no pudo caminar con ellas. No estoy acostumbrado a esto, dijo. Se las quitó y salió con lo que conocía: su vara de pastor, su honda y 5 piedras lisas del arroyo. Eso era todo, nada impresionante, nada que hiciera temblar a un ejército, solo un joven con una certeza inquebrantable. Cuando Goliat lo vio venir, se sintió insultado. ¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos? Se burló de él, lo maldijo, amenazó con entregar su carne a las aves del cielo. Pero David no retrocedió. Sus palabras resonaron en el valle con una fuerza que no dependía de su tamaño. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Y hoy mismo todos sabrán que hay un Dios en Israel. David corrió hacia el gigante, no caminó, no dudó, corrió. Metió la mano en su bolsa, sacó una piedra, la puso en su honda y la lanzó con precisión perfecta. La piedra golpeó al gigante en la frente. Goliat cayó de bruces al suelo. El ejército filisteo quedó paralizado. David corrió, tomó la espada del gigante y le cortó la cabeza. Y en ese momento, todo cambió. El ejército de Israel, que había temblado durante 40 días, gritó y corrió tras los filisteos. La victoria fue total, pero no fue por su número, no fue por su estrategia, fue porque un joven creyó que Dios era más grande que cualquier gigante y actuó en consecuencia. Lo que nadie entendía era que David no estaba confiando en su habilidad, estaba confiando en quien lo había llamado. Las ovejas que cuidó, los peligros que enfrentó en secreto, las noches de soledad en las colinas, todo eso había sido preparación. Dios lo estaba entrenando para este momento. Y cuando llegó, David estaba listo, no porque fuera el más fuerte, sino porque sabía en quién creía. Esa tarde, el nombre de David se hizo conocido en toda la tierra.
Las mujeres cantaban en las calles. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. El héroe había nacido, pero lo que nadie sabía era que ese mismo éxito lo convertiría en el blanco de un rey celoso. La victoria de hoy sería la causa de la persecución de mañana, porque a veces, cuando Dios te usa de forma poderosa, los que deberían celebrarte son los primeros en atacarte. Pero en este momento, David solo sabe una cosa: lo imposible acaba de hacerse posible, y lo hizo con una simple piedra. Hay algo profundamente doloroso en ser atacado por quien deberías poder confiar. Y David estaba a punto de aprenderlo de la forma más dura. Después de la victoria contra Goliat, David se convirtió en un héroe nacional. El rey Saúl lo llevó a vivir al palacio. Lo puso al mando de sus ejércitos. David servía con excelencia en cada misión. Ganaba cada batalla. El pueblo lo amaba. Jonatán, el hijo del rey, se convirtió en su mejor amigo. Todo parecía perfecto. David había pasado de ser un pastor olvidado a ser el hombre más admirado del reino. Pero había un problema. El rey Saúl estaba cambiando por dentro. Todo comenzó con una canción. Las mujeres de Israel salían a celebrar las victorias con música y danza. Cantaban en las calles: Saúl ha matado a sus miles, pero David a sus 10,000. Era solo una canción, solo una expresión de alegría, pero para Saúl fue una daga en el corazón. Desde ese día, algo oscuro se instaló en su mente. Los celos comenzaron a crecer como una planta venenosa. Ya no veía a David como un siervo fiel, lo veía como una amenaza, como alguien que le robaría el trono. Una tarde, mientras David tocaba el arpa para calmar los tormentos del rey, Saúl tomó su lanza y la lanzó contra él. David esquivó el golpe por segundos. Saúl lo intentó una segunda vez. David volvió a escapar. El joven que había matado a un gigante ahora debía huir del rey al que servía con lealtad. No había hecho nada malo, no había conspirado, no había buscado poder, pero eso no importaba. En la mente de Saúl, David ya era su enemigo. Saúl intentó matarlo de formas más sutiles. Le ofreció a su hija en matrimonio, pero con una condición imposible: tráeme 100 prepucios de filisteos. Era una trampa. Saúl esperaba que David muriera en el intento, pero David regresó victorioso con el doble de lo pedido. El plan falló. Entonces Saúl ordenó directamente a sus siervos y a su propio hijo Jonatán que mataran a David. Jonatán, en lugar de obedecer, advirtió a su amigo. La lealtad de un hijo se dividió entre su padre y su hermano del alma. David tuvo que huir. Abandonó el palacio, abandonó su posición, abandonó todo lo que había construido. Su esposa Mical lo ayudó a escapar por una ventana mientras los soldados rodeaban la casa. David corrió en la oscuridad sin saber a dónde ir. El ungido de Dios, el héroe de Israel, ahora era un fugitivo. Y lo más confuso de todo era que no había hecho nada para merecerlo. Simplemente había servido bien. Y eso fue suficiente para convertirlo en un blanco. Buscó refugio donde pudo. Fue a ver al profeta Samuel. Fue a un sacerdote llamado Ahimelech, quien le dio pan consagrado y la espada de Goliat. Cuando Saúl se enteró, mandó matar a 85 sacerdotes por haber ayudado a David. Hombres inocentes murieron solo por mostrarle misericordia. La obsesión de Saúl ya no tenía límites. Ya no se trataba solo de perseguir a David. Se trataba de destruir a cualquiera que lo apoyara. David huyó al desierto. Se escondió en cuevas. Vivió como un criminal siendo inocente. Hombres desesperados comenzaron a unirse a él. Endeudados, afligidos, descontentos. Se convirtió en líder de un grupo de 600 hombres que también habían perdido todo. Eran los rechazados, los olvidados, los perseguidos. Y en medio de esa banda de fugitivos, David aprendió a liderar de una forma que el palacio nunca le habría enseñado. Hubo momentos donde pudo vengarse. En una ocasión,
Saúl entró a una cueva para hacer sus necesidades, sin saber que David estaba escondido en lo profundo. Los hombres de David le dijeron: «Este es el día que Dios pone a tu enemigo en tus manos». David se acercó en silencio y cortó un pedazo del manto de Saúl, pero no lo tocó. Cuando Saúl salió, David lo llamó desde lejos, le mostró el pedazo de tela y le dijo: «Pude haberte matado, pero no lo hice. Tú eres el ungido de Dios, y yo no levantaré mi mano contra ti». Saúl lloró ese día. Reconoció que David era más justo que él. Prometió que dejaría de perseguirlo, pero la promesa no duró. Días después, Saúl volvió a la casa con 3000 soldados. La obsesión era más fuerte que la razón, y David tuvo que seguir huyendo, año tras año, cueva tras cueva, desierto tras desierto. El hombre que Dios había elegido para ser rey vivía como un animal acorralado. Y aquí está la parte difícil de aceptar. A veces, hacer lo correcto no te protege del sufrimiento. David sirvió con excelencia, fue leal hasta el final. Honró al rey incluso cuando el rey intentaba matarlo. Y aún así, tuvo que vivir años en el exilio, años esperando, años preguntándose si la promesa de Dios aún estaba vigente. Porque cuando eres perseguido sin razón, cuando pierdes todo por hacer lo correcto, es fácil dudar. Es fácil preguntarse si Dios realmente está contigo. Pero David seguía creyendo, seguía esperando, seguía negándose a tomar el trono por la fuerza, porque sabía algo que muchos olvidan. Lo que Dios promete, Dios lo cumple, pero lo hace a su tiempo y a su manera. Y mientras tanto, en las cuevas más oscuras, David comenzó a escribir. En las cuevas más oscuras, donde la luz apenas entra y el frío cala hasta los huesos, David escribió algunas de las palabras más honestas que jamás se hayan puesto en un papel. No eran discursos triunfales, no eran declaraciones de victoria, eran gritos, eran súplicas, eran preguntas lanzadas al cielo desde lo más profundo del dolor humano, y se convirtieron en canciones que millones cantarían después durante miles de años. Cuando estás huyendo por tu vida, cuando duermes en el suelo de una cueva rodeado de hombres rotos, cuando cada ruido en la noche podría ser tu enemigo acercándose, no tienes energía para pretender que todo está bien. David no pretendió, escribió lo que sentía. Escucha mi clamor, oh Dios, porque mi espíritu desfallece. Escóndeme, porque en ti busco refugio. Sácame de la trampa que me han tendido. Palabras crudas, palabras reales, palabras de alguien al borde del colapso, pero aún aferrado a una esperanza que no puede ver. En el Salmo 31, David escribió sobre el día que tuvo que fingir locura para escapar. Llegó a la ciudad de Gat, tierra de los filisteos, buscando refugio, pero lo reconocieron. El hombre que mató a Goliat estaba en territorio enemigo. Para salvar su vida, David actuó como un demente. Se dejó caer, babeó en su barba, arañó las puertas como un animal. Fue humillante, fue degradante, pero funcionó. El rey filisteo lo dejó ir, pensando que era un loco inofensivo. Y esa noche, en algún lugar apartado, David escribió: «Busqué al Señor, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores». No era un testimonio de poder, era un testimonio de supervivencia. David había aprendido que Dios no siempre te libra con majestuosidad. A veces te libra con métodos extraños. A veces te salva haciendo que te humilles. A veces la única salida es a través de algo que nunca hubieras elegido. Pero la liberación llega. Puede que no sea gloriosa, puede que no sea digna de aplausos, pero es real. Y cuando estás en peligro, lo único que importa es salir con vida. En el Salmo 57, escrito cuando se escondía de Saúl en una cueva, David expresa algo aún más profundo. «Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y a la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos». No está pidiendo venganza,
No está exigiendo justicia inmediata, solo está pidiendo refugio, un lugar donde poder respirar, un espacio donde el terror no lo alcance, y encuentra ese lugar no en una fortaleza física, sino en la presencia de Dios. Lo extraordinario de estos salmos es que David no oculta su miedo, lo dice abierto, lo grita, lo escribe, pero al mismo tiempo, en medio del terror, hace algo inesperado, decide alabar. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y entonaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Es como si David se estuviera obligando a recordar quién es Dios en medio de lo que está viviendo. No porque sienta ganas, sino porque sabe que si no fija su mente en algo más grande que su problema, se hundirá. Esos años en el desierto le enseñaron algo que el palacio nunca le habría enseñado. Cómo confiar cuando no ves el camino. Cómo esperar cuando todo dice que ya no hay esperanza. Cómo mantener tu corazón limpio cuando tienes todos los motivos para llenarte de amargura. David tuvo múltiples oportunidades de vengarse. Tuvo a Saúl a su merced más de una vez. Sus hombres le decían que era la oportunidad que Dios le daba. Pero David se negó. No tocaré al ungido del Señor. No tomaré por la fuerza lo que Dios debe darme en su tiempo. Y esa decisión fue tortura, porque significó más años de huida, más noches en cuevas, más hambre, más peligro. Significó ver a hombres inocentes morir por ayudarlo. Significó que su esposa fuera dada a otro hombre. Significó perderlo todo una y otra vez. Pero también significó que cuando finalmente llegara al trono, llegaría con las manos limpias, sin sangre de venganza en su historia, sin haber traicionado sus principios por desesperación. Los salmos que David escribió en esas cuevas son más que poesía. Son un mapa para cualquiera que esté pasando por algo injusto, para cualquiera que esté siendo perseguido sin razón, para cualquiera que se pregunte dónde está Dios cuando todo se desmorona. Y la respuesta que David encontró no fue que Dios quitaría el problema inmediatamente, fue que Dios estaría con él en medio del problema, que sería su refugio cuando no hubiera otro lugar donde correr, que sería su fortaleza cuando sus fuerzas se acabaran. David aprendió algo en esas cuevas que nunca olvidaría. El carácter se forma en la oscuridad. Los líderes no se hacen en los palacios, se hacen en los desiertos, en los lugares donde nadie te ve, en los momentos donde lo más fácil sería rendirse o vengarte o tomar atajos. Ahí es donde se define quién eres realmente. Ahí es donde Dios te prepara para lo que viene. Porque si no puedes confiar en Él en la cueva, no podrás confiar en Él en el trono. Y un día, cuando menos lo esperaba, todo cambió. Saúl murió en batalla, la persecución terminó, el reino quedó sin rey, y los ancianos de Israel fueron a buscar a David. Lo ungieron rey sobre todo Israel. La promesa que había recibido siendo un joven pastor finalmente se cumplió. Pero David ya no era el mismo. Los años de huida lo habían transformado. Ahora era un hombre que sabía esperar, un hombre que sabía confiar, un hombre que sabía que el trono no se toma, se recibe. A veces, el camino más largo es el que te prepara para el destino más grande. Y aunque no lo entiendas ahora, cada cueva tiene un propósito.